Hola Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido en esta nueva noche que nos toca grabar. Hola, hola, bienvenidos a todos, a los que van a escuchar esta grabación. Sean muy bendecidos en Cristo. Son son las 22:08. Así que vamos a comenzar, ¿cierto? Este nuevo video. La parte número 4 de el fundamento establecido por Dios. Y vamos a ver dos puntos muy importantes. El primero es el fundamento apostólico es único y universal. Y el segundo punto es el fundamento apostólico no admite modificaciones. ¿Ya? Y aquí quiero leer Efesios 2.20 y voy a leer 1 Corintios 3.11. Efesios 2.20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y 1 Corintios 3.11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, nuestro único fundamento, el fundamento de Dios, es Jesús. O sea, no hay otro. Toda la base parte en Cristo. La iglesia parte con Jesús. Es como cuando comenzamos a construir una casa. Para hacer una casa tiene que haber cimientos. Y los cimientos, ¿cierto? ¿Qué se hace con los cimientos? Se hace una zanja, ¿cierto? Por todo el perímetro, ¿cierto? De la casa que se quiere construir. Se hacen hoyos, se colocan bolones, se le echa cemento, ¿cierto? Se le hace algo fuerte. Y ahí después viene toda la base. Y eso es lo que sostiene toda la casa hacia arriba. Sin eso, y por ejemplo, cuando viene un terremoto, la casa soporta por los cimientos, por la base. Así que Jesucristo es nuestra base, es nuestro cimiento. En Él, ¿cierto?, se funda toda nuestra vida en Jesús. Así es nuestra base y nuestro fundamento es Cristo. Como tú mencionabas, nuestro Señor es el fundamento, ¿cierto? Así Como es. sale aquí en 1 Corintios 3.11, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿cierto? Así es. El cual es Jesucristo. Eso es súper importante, recalcar que el fundamento, ¿cierto?, es Cristo, Jesucristo, ¿cierto? Porque la iglesia no puede ser edificada, ¿cierto?, si no está la revelación de la persona de Jesucristo. Así es. Como bien sabemos, Jesús en nuestras vidas es Señor, ¿cierto? Señor y Salvador, pero también es la piedra angular. Así es. Eso es súper importante. Ya todo lo que hacemos, todo lo que podemos contribuir a la obra, tiene que estar fundamentada y, como tú dices, ¿cierto?, como una casa. Los cimientos tienen que ser fuertes, Así es. potentes, poderosos, ¿cierto?, Así es. para poder edificar. Así es lo mismo para nosotros. Nosotros podemos avanzar si nuestro fundamento y nuestra razón de servir parte desde la persona de Jesucristo. Así es. De ahí todo tiene sentido. De lo contrario, es una casa edificada en la arena. Si nosotros edificamos en la arena, la casa no tiene estabilidad, Amén. ¿cierto? Se mueve para todas partes, como me muevo para este lado, me mueve esta corriente, me mueve este pensamiento, ¿cierto? Amén. La iglesia no se acomoda a los pensamientos actuales, sino
que se mantiene vigente, fundamentada en Jesucristo, porque no ha perdido vigencia el fundamento. El fundamento sigue intacto. Amén. Eterno, como se dice. Qué bueno el punto que permanece dijiste. eterno. Qué bueno el punto que dijiste, porque hoy en día tenemos una corriente de pensamiento, o sea, cada cual piensa lo que quiere, hace lo que quiere, vive como quiere, y esa corriente de pensamiento hace cada uno construye su vida conforme a su manera de vivir, o sea, de pensar. Todo viene de allí, en qué es lo que pensamos, y según lo que pensamos tomamos decisiones, y en base a esas decisiones vamos construyendo nuestra vida. Por eso cuando Cristo se revela en nuestra vida, cuando el Señor abre nuestros ojos, cuando podemos ver su amor, palpar su amor, cuando Él nos abre el entendimiento para ver el amor de Cristo, el amor de Dios en nuestra vida, ¿cierto? Y decidimos, ¿cierto? Decidimos de seguir a Cristo, de entregar nuestra vida a Jesús, es la mejor decisión que podemos tomar en la vida. Es la mejor decisión. Porque cuando tomamos esa decisión de seguir a Cristo, de vivir en Jesús, ahora la manera de pensar nos cambia. Nos cambia nuestra manera de pensar. Y antes lo que nos parecía bueno, chuta, no era tan bueno. Tal vez uno puede decir, oye, fumarse un cigarrito no es malo, pero si lo pensamos bien, le hace mal a mi cuerpo, a mis pulmones. Tomar alcohol en exceso, chuta, tal vez uno, por lo general los jóvenes, carrete, todo esto, o las reuniones familiares, el trago, la cerveza, el vino, el pisco, ¿cierto? Hay mucha variedad muchas veces en las reuniones familiares y todos comparten en familia, pero sin embargo muchas veces el alcohol lo lleva a disputas, a enojos, a conflictos, a peleas muchas veces. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas esas cosas es porque vivimos bajo nuestro propio criterio, bajo nuestra propia pensamientos. Pero en cambio, cuando entregamos nuestra vida a Jesús y dejamos que Él construya su vida en nosotros, o sea, que se vaya construyendo la vida de Cristo en nosotros, eso nos cambia, pero es un cambio para mejor, porque comenzamos a apartarnos de muchos problemas. Comenzamos, ¿cierto?, a pensar de una manera distinta, y esa manera distinta de pensar no es una manera vieja de pensar, bueno, como se dice hoy en día, que hago un pensamiento viejo, ¿cierto?, como que arcaico. No, todo lo contrario. El pensamiento que trae Dios siempre es un pensamiento nuevo, pero es un pensamiento de santidad, es un pensamiento de bien para nosotros. Dios dice que, la palabra dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nuestra vida. Entonces el Señor nos guía por el buen camino, y ese buen camino nos hace prosperar, nos hace vivir, nos hace desarrollarnos de forma positiva en nuestra vida. En nuestra vida nos cambia la vida. Claro, es súper importante recalcar este punto, que bueno, este postmodernismo que de cierta forma nos está invadiendo y como que en algún momento nos asfixia. No sé si será, bueno, un término tan preciso, pero sí, es preciso. Muchas veces algunas personas nos ponen la encrucijada de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué lo que creo no es popular? ¿Por qué este fundamento no es popular? ¿Cierto? Uh-huh. No es, en cierta forma, lo que está
lo que está generando la atención de la mayoría de las personas que habitan este planeta. Bueno, yo creo que el llamado es a que más que este pensamiento, este fundamento, ¿cierto? El fundamento apostólico está vigente. Es una mentira del enemigo que te quiere hacer creer que lo que tú has recibido, lo que se te ha revelado a tu vida, está fuera de foco, está fuera de moda. Eso es una mentira. Esto sigue vigente. Porque Sí, esto abarca todo el consejo de Dios. O sea, la visión es completa. No es solamente un cambio de mente, ¿cierto? Parte con eso, ¿cierto? Como el término metanoia. claro. Hay un cambio de mente, ¿cierto? Producto del proceso de arrepentimiento, ¿cierto? De entregar tu vida a Jesús. Porque ¿quién soy yo, ¿cierto? Para negar, ¿cierto? Negar a Jesús la entrada a mi vida, ¿cierto? Porque Él tiene autoridad sobre todo lo creado. Por lo tanto, Él, dentro de su amor infinito y su misericordia, nos da la posibilidad, ¿cierto?, de entregar nuestras vidas a Él. Pero Él ya compró nuestras vidas, ¿cierto?, con un alto precio. Por lo tanto, el llamado es que este fundamento, esta verdad revelada, ¿cierto?, el misterio de Dios, este misterio que el Señor, ¿cierto?, lo expresó, lo manifestó a través de los profetas, de los apóstoles y de su palabra, porque esto está escrito. O sea, esto no son palabras de nosotros. Esto está escrito, está fundamentado, ¿cierto? Quedó escrito en la palabra que nuestro Señor Jesucristo es el fundamento. Y esto no ha perdido vigencia. Yo quiero recalcar eso, que quede como fuego en nuestros corazones, que el fundamento apostólico está vigente. Porque Jesús es Jesucristo revelado a través de las generaciones. O sea, Jesucristo ha sido revelado a través de la historia. O sea, nadie puede negar que el poder de Dios nos haya manifestado, que el Hijo de Dios no haya mostrado su poder. Lo sigue mostrando a través de sus servidores, a través de sus hijos. Así que el llamado es que esto no se puede modificar. Así es. Esto no puede modificar. Hay una... quiero recalcar igual lo que dice Efesios 2:20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay una... habla de la piedra del ángulo, ¿ya? Ese ángulo era el que sostenía las casas antiguamente. Lo que hace que se construía, si no me equivoco, con unos pilares alrededor, y esos pilares llevaban unas cadenas hacia el centro, y había una piedra al medio que allí ataban todas esas cadenas. Entonces esa piedra al ángulo sostenía, le daba el equilibrio y sostenía a todos los otros pilares. Entonces por eso habla de la piedra del ángulo, la principal, que, como dice, los edificadores quisieron rechazar. Pero dice edificado sobre el fundamento, dice, de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, de los 12 que estuvieron con Jesús. Bueno, uno fue fue el Judas, ¿cierto?, el traidor, ¿cierto?, todo eso. Pero después fue reemplazado por otro. Pero estos apóstoles que estuvieron con Jesús, ¿cierto?, Pablo, que después llegó también y fue apóstol, ellos pusieron el cimiento para que la iglesia avanzara. O sea, ellos recibieron la enseñanza, recibieron la revelación de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo después les recordó todas las enseñanzas de Jesús, y ellos establecieron el fundamento que hoy en día nosotros también estamos enseñando, porque es el fundamento por el cual la iglesia aún sigue en pie, que es Jesucristo. Todo está centrado en Jesús, todo está centrado en la persona de Jesucristo. O sea, la iglesia está centrada en la persona de Jesucristo. Por eso somos teocéntricos, ¿cierto? Entonces,
O cristocéntrico también. Cristocéntrico, ¿cierto? Cristocéntrico, somos cristocéntricos. Entonces, los apóstoles recibieron esta revelación de parte del Espíritu Santo, les fueron recordadas todas las enseñanzas de Jesús, y ellos empezaron a proclamar, ¿cierto?, el reino de Dios, arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después empezaron a proclamar: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Pero los apóstoles fueron los que establecieron el fundamento. Y el último de los apóstoles, cierto, que recibió la revelación y que aclaró que todo este evangelio también era no solamente para los judíos, sino que también era para los gentiles, y que era para todas las naciones, era para todas las etnias, ¿cierto? Este apóstol, ¿cierto? Pues estos apóstoles establecieron el fundamento, las bases. O sea, si el lenguaje así, ellos dejaron las bases del evangelio. O sea, sobre eso nosotros, la iglesia está construida, está edificada y construida. Entonces, y ese fundamento es Jesús, Jesucristo, y ahí está fundada la iglesia, y hoy en día la iglesia sigue porque el Espíritu Santo está, ¿cierto? Y nuestro fundamento está vivo, nuestro fundamento. Efectivamente, en ese concepto de establecer las bases, como tú decías, los apóstoles no hablaron por su cuenta. Ellos, a través del Espíritu Santo, cuando vino la llenura del Espíritu, ¿cierto?, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Solamente lo que los vino a recordar las enseñanzas de Cristo, lo que el Señor había entregado a sus vidas, el señorío de Cristo, porque ellos estuvieron con el Señor, estuvieron con nuestro Señor. Y bueno, después vino el apóstol Pablo, como tú mencionabas, que bueno, lo que Pablo, el apóstol, hizo fue ampliar, ¿cierto? Ampliar la visión. Es como que vino a dar el broche de oro, porque efectivamente a él se le reveló que este reino que nuestro Señor Jesucristo había mencionado y que también lo había transmitido a sus apóstoles, no es solamente para unos pocos, sino para todos, ¿cierto? Para todo aquel que reciba a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cierto? Y entrega su vida a Él, puede ser parte de este reino. Entonces eso es tremendo porque el Señor está llamando en estos tiempos a todos, pero, ¿cierto?, rayando la cancha. O sea, esto es para todos, pero cuando tú entras, viene el gobierno de Cristo, ¿cierto? Amén. Con ciertas normas y cosas que también tenemos que nosotros como discípulos de Cristo debemos cumplir. Esto no es solamente ya yo recibo a Jesús y ya, listo, con esto ya estoy bien. Es un caminar, ¿cierto? Caminar. Así como los apóstoles también tuvieron que caminar con Cristo, ¿cierto? En el servicio, recorrer distintas ciudades, entregar el mensaje, ¿cierto?, el Evangelio de Jesucristo. Pero ellos también pagaron un precio. Así es. Ellos también se negaron, ¿cierto? Entonces también el llamado, efectivamente, el fundamento sigue vigente, pero el fundamento te invita, ¿cierto?, a negarte a ti mismo. Como decías tú, ya no somos nosotros el centro de nuestras vidas, sino que es cristocéntrico, ¿cierto? Debemos apuntar a eso. Y la iglesia como cuerpo, ¿cierto? La cabeza del cuerpo es Cristo. Sabemos bien que el cuerpo no puede funcionar si no tenemos nuestra mirada en la cabeza. O sea, la cabeza es la que comanda todo, ¿sí? Exactamente, la cabeza, que Jesús comanda todo el cuerpo, es la que da la dirección, es la que ordena el cuerpo. Hay el apóstol Pablo dice algo tan claro y también y lo dice con tanta convicción, que dice lo siguiente en Gálatas 1:8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo, dice, os anunciare otro evangelio,
diferente del que os hemos anunciado sea anatema. Palabras fuertes, pero el apóstol Pablo estaba tan convencido por el Señor, fue tal la revelación que recibió Pablo, fue tal el encuentro que Pablo tuvo con Jesucristo, el apóstol Pablo, que él estaba tan convencido que él decía que más, Gálatas 1:18, más si aún nosotros, dice, él se decía a sí mismo, decía, más si yo le anuncio un evangelio distinto, o si viene un ángel del cielo y le anuncia un evangelio distinto, o un algo diferente, dice, sea ese anatema. O sea, ¿qué quiere decir anatema? Sea maldito. Evangelio, recordemos, evangelio significa buenas noticias, ¿ya? Buenas noticias. Si alguien trae otras noticias, si alguien trae otras enseñanzas, o si nosotros llevamos otras enseñanzas, decía Pablo, de las cuales no hemos recibido, sea anatema, sea maldito. O sea, hay un juicio, hay una condenación aquí, un juicio, ¿cierto? Dice, hay una maldición en este sentido, y bastante fuerte. Por eso hay que compartir el evangelio, la palabra del Señor, con temor y temblor, las palabras de Jesucristo. Sí, no, termina, disculpa. Sí, de anunciar la palabra de Dios con la rigurosidad, con el temor de Dios, y no estarse descarrilando, dar una buena interpretación, una interpretación que sea del Espíritu Santo, que venga del Señor. Entonces, el que anuncie el Evangelio tiene que hacerlo con el temor del Señor, con reverencia, con mucho amor también, con mucho cuidado. Entonces, no es cualquier cosa que estamos anunciando, no es cualquier cosa. Estamos proclamando vida. Y también proclamamos juicio también, porque dice la palabra, el que cree, dice, tendrá vida eterna. Juan 3:16 dice, pero el que no cree ya es condenado, dice la palabra en Juan capítulo 3. Entonces, el que cree va a tener vida eterna, va a recibir la bendición, va a recibir el amor de Dios, va a ser lleno del Espíritu Santo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, el que no ha creído. Entonces anunciamos vida, pero también anunciamos juicio, y debemos procurar, ¿cierto?, anunciar con todo el amor de Cristo, ¿cierto?, estas buenas noticias. Sí, de verdad que es muy, muy revelador lo que acabas de mencionar. Y como tú mencionabas anteriormente, el apóstol Pablo estaba convencido, ¿cierto?, en el espíritu de que lo que estaban proclamando y lo que estaban entregando a las distintas iglesias en esos tiempos, distintas congregaciones, era palabra de Dios, palabra de Dios revelada, ¿cierto? Era tan la seguridad que tenían en el fundamento que el apóstol insiste en eso. ¿Te fijas, no, lo que leíste anteriormente? Que hay que tener cuidado, hay que discernir. Por eso lo que hablábamos anteriormente, de ser llenos del Espíritu, de estar llenos del Espíritu, ¿para qué? Para poder discernir aquellos burladores que en los últimos tiempos, ¿cierto?, van a aparecer con fundamentos nuevos, con otras interpretaciones de la palabra de Dios, que muchas veces son bastante convincentes, ¿cierto? Claro, tú lo escuchas y consideras que lo que te están diciendo es bastante coherente, sí, se acerca a lo que habíamos escuchado, etc. Pero el Espíritu Santo que habita en nosotros, que está en nosotros, nos da la capacidad en Dios de poder discernir si eso se aleja,
¿cierto?, de lo que nuestro Señor Jesucristo dejó establecido como fundamento, ¿cierto? Porque es Cristo el fundamento. Eso es súper importante, súper importante. El llamado es a tener puestos los ojos en Jesús, pero también discernir que en estos tiempos donde hay mucho movimiento, mucho pensamiento, como tú decías, humanista, que está ahí como mezclando cosas de la Biblia, pensamientos humanos, esa mixtura como bien particular, que es bastante convincente y que a muchos ha alejado del camino de la fe. Hay que tener cuidado, la invitación es a atesorar esta revelación, a mantenerse firme en eso. De hecho, en Judas capítulo 3, verso 17, Judas 1, Judas capítulo 1. No le está agregando más capítulos. Estoy agregando más capítulos a la más capítulos. Me confundí con la tercera epístola de San Juan Apóstol. Quise decir eso. No, pero mira, dice en Judas Apóstol, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino que cuando se escribió eso tiene que haber pasado algo muy similar a lo de hoy. ¿Ya? Nuevos movimientos, gente que quiso agregar cosas a la palabra, quitar cosas, acomodar la palabra a su conveniencia, y se estaban alejando. Así es. Se estaban alejando del fundamento. Se estaban alejando de lo que los apóstoles habían transmitido a las congregaciones en esos tiempos. Entonces, importante eso, Juan Pablo, de reiterar ese mensaje. Amén. Porque hay que tener cuidado de interpretar la Biblia, la palabra de Dios, conforme al deseo de mi corazón. El corazón es engañoso, dice la Escritura. Hay que tener cuidado de interpretar la Biblia con el deseo de mi carne, con mis propios deseos personales. Eso hay que tener mucho cuidado. Fíjate, mira, quería leer igual Apocalipsis capítulo 22, el verso 18 y 19. Dice: yo testifico, dice, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El verso 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de estas profecías, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. O sea, no es cualquier cosa. No podemos agregarle ni quitarle. No podemos agregar más cosas de las que ya están escritas en estos libros, ni tampoco quitarle. Le podemos agregar capítulos a los libros. Claro, no hay que agregarle más palabras, sino que de lo que ya está escrito, lo que podemos hacer es profundizar en la enseñanza que está en estos libros. Profundizar, estudiar, orar, pedirle: Señor, dame más claridad sobre las palabras, sobre esta palabra. ¿Qué quisiste decir aquí? Ayúdame a entender si no logro entender bien todo. Pero debemos, ¿cierto?, tener mucho cuidado, ¿cierto?, con malinterpretar las Escrituras. Hay que tener mucho cuidado. Y también, ¿cierto?, hay que hacerlo con amor y con misericordia, ¿cierto?, como lo haría el Señor. Así que bueno, resumiendo, el fundamento que Dios estableció es Jesucristo, el fundamento que establecieron los apóstoles, ¿cierto?, y Jesucristo es la piedra del ángulo, ¿cierto?, es la base de la construcción de la iglesia, de la edificación de la iglesia. Y también, como decía Pablo, no podemos
si alguien viene con otro evangelio, sea anatema, dice Pablo, y tampoco de Apocalipsis, como dice, no podemos agregar ni quitarle a la escritura. Así es. Cristo céntrico. Todo centrado en Cristo. Todo centrado en Jesús. Así que Exacto. esperamos que le haya sido de bendición. Si tiene alguna duda, pregunta, puede escribirnos abajito, ¿cierto? Ahí en los comentarios. Y bueno, vamos a concluir con una oración. Vamos a orar al Señor. Muy bien, Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu amor, tu fidelidad. Señor, te pedimos para que ninguno se desvíe, Señor. Para que ninguno, Señor, hable más de lo que deba hablar, Señor. Que ninguno, Señor, interprete la Biblia conforme a su concupiscencia, sino todo lo contrario. Señor, que cada uno, Señor, interprete las Escrituras, Señor, conforme a tu corazón, conforme a lo que tú quieres, Señor. Bendecimos a todos aquellos que nos están oyendo en esta hora, Señor. Todos aquellos que se han dedicado, Señor, se han dado el tiempo para poder escuchar este audio, Señor, este video. Les bendecimos, Señor Jesucristo. El Señor les dé la paz en cualquier momento de tribulación que estén teniendo en este momento, Señor. La paz de Cristo sea en medio, Señor, de tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias. Amén, amén. Bien, nos vemos, Hugo. Hasta la próxima. Adiós, bendecidos. Bendecidos todos. Chau, chau.